Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Katherine y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. El día de hoy les traigo una reseña sobre el perfume que estuve utilizando durante el día. Esta fragancia les cuento que es una de Mancera, es un perfume que tengo hace mucho tiempo, aproximadamente unos 3 años. La he utilizado en muchas oportunidades, así que les puedo decir mi apreciación. Les estoy hablando de Vanille Exclusive. Yo tengo un video de unboxing de esta fragancia que les voy a dejar por aquí arribita. Este perfume, si se fijan, lo he utilizado bastante. Tiene un color que no era así cuando llegó. Si bien era aduraznado el color, ahora se ha colocado mucho más intenso. Su versión imantada es un batch del año 2019 y tengo que haberlo abierto el año 2020, si no me equivoco. Les cuento que es un ámbar floral del año 2018, es un perfume unisex y tiene el nombre de Vanille Exclusive. Entonces, cuando yo lo compré, lo primero que pensé es que esto iba a ser un perfume de mucha vainilla, muy golosa, muy gourmand. Les voy a contar un poco sus notas para que vean por qué yo me hice esta idea de que este perfume iba a ser dulcecito. En su salida tenemos osmanto, durazno blanco, crema batida y azúcar moreno. En su corazón tenemos nardo de la India, violeta, jazmín egipcio. Y en su fondo tenemos vainilla de Madagascar, almizcle blanco, ámbar y notas amaderadas. Es un perfume que solo con ver sus notas de vainilla de Madagascar, de durazno, de crema batida y de azúcar morena, yo me hice la idea completamente de que esto, como les digo, iba a ser muy goloso. Bueno, les cuento que es un perfume que no fue amor a primer olfato. Yo cuando les hice ese video, que ojalá lo vean de primeras impresiones, les dije que en realidad este perfume tenía algo en su salida que no me gustaba, tenía bastante marcado el durazno. Y bueno, les voy a contar para que se imaginen un poco cómo es este perfume. Tú lo aplicas y lo primero que vas a sentir es una vainilla sutil acompañada de una nota verde, un poco vegetal y un poco amarga, como si estuviésemos sintiendo el aroma de hojas, de la savia de las hojas del osmanto. Es protagónico en la salida junto al durazno, pero en sí es el aroma al osmanto el que yo percibo. El aroma osmanto refuerza lo que es el durazno. Huele a durazno, huele a damasco. Es una nota floral asiática oriental que nos recuerda el aroma de un durazno o damasco. Pero es a mi nariz bastante molesta en la salida. No me gusta, no me gusta. Y esta nota opaca completamente la vainilla. O sea, es un perfume que yo me lo aplico y si lo huelo de cerca, tiene esa nota que no me gusta. Yo recomiendo este perfume aplicarlo y no acercar la mano, porque de lejos, cuando tú lo aplicas, sientes un aroma levemente dulce de vainilla acompañado de un toque aduraznado, un aroma a durazno, levemente dulce. Luego, esta nota de osmanto que predomina y protagoniza la fragancia va disminuyendo, pero como a los 15-20 minutos. Ahí yo siento que esto baja y va haciéndose más protagónica la nota de vainilla, la cual va aumentando gradualmente y levemente su dulzor junto al durazno. Ya pasadas 30 minutos hacia la hora, podemos sentir el aroma dulce del durazno junto a la crema batida y el azúcar moreno. Es un perfume que tiene tendencia gourmand, es cierto, pero no es un perfume goloso. Lo que sí debo decir que este perfume funciona mucho mejor y brilla en bajas temperaturas. En el calor lo que yo más siento es el osmanto que me nubla toda la fragancia. Es un perfume que también tiene violeta, así que tiene sí un secado atalcadito.
El jazmín y el nardo los siento como flores blancas que están dentro de la composición, pero no son protagónicos. Aquí el protagonista es el durazno y la vainilla. Así que debió haberse llamado Durazno Exclusive o Durazno Vainilla Exclusive, porque la verdad que los dos llaman mucho la atención. Las notas amaderadas las logro sentir sutilmente, pero acá, como te digo, lo que más predomina es la vainilla. Para mi nariz debió haberse llamado ámbar vainilla y no ámbar floral, porque las flores realmente no las siento. Si vamos a sus acordes, nos dice Fragrantica que es un avainillado, dulce, afrutado, atalcado, floral, lactónico, y la verdad no lo siento lactónico. Floral blanco con nardos, sí es un especiado un poquito suave, cierto. El almizcle no lo siento tampoco, lo que más siento es la vainilla un poquito atalcada, levemente dulce, que tiene tendencia a lo gourmand, pero no es golosa. Así que si tú esperas una vainilla que te den ganas, que te abra el apetito, te den ganas de probar la crema batida y el azúcar moreno, por lo menos a mi nariz eso no sucede. Lo que sí, en invierno y en otoño siento que vienen ráfagas dulces de vainilla muy frecuentes y muy agradables. Es un perfume que tiene una salida moderada, no es Bismol. Es un perfume que te va a durar aproximadamente unas 6 horas. La primera hora es más moderada, un poquito alta, y luego ya la segunda, tercera, cuarta hora sentimos el aroma moderado que va bajando a suave. Lo que sí hay que reconocer que tiene un excelente fijador. Esto queda en piel, en ropa y en cabello. Sí, pero no es el aroma, como te digo, goloso que quizás quisiese haber encontrado en Vanille Exclusive. Es un perfume que, como nota, yo tendría que colocarle un 7 de 10 porque no es de los que más me gusta. Y de hecho, si tú me preguntases, Katherine, ¿cuál es el perfume que menos te gusta de Mancera? Yo creo que te hubiese respondido al inicio cuando lo compré que este perfume no me gustaba. Así tal cual. Les voy a contar más o menos lo que estuve escribiendo porque para que no se me olvide, Estela tiene una estela aproximadamente de un brazo, de 1 metro. Tiene una duración, como los decía, de 6 horas. Tenemos una evolución que transiciona, o sea, el inicio para mí es muy desagradable, no me gusta, pero por lo menos dura solamente 15 minutos y después ese osmanto se va. Creo que voy a tener que revisar mis perfumes con nota de osmanto para ver si me molestan como este. Luego, las atomizaciones que ocupé, yo tuve que utilizar para sentirme perfumada unas 10 a 15. Yo creo que fueron 15. Las he utilizado en varias oportunidades, pero siempre son entre 10 o 15. Y como les decía, estación y clima, bajas temperaturas, o sea, la transición y el invierno. Diurno, versátil sí, perfume firma sí. Creo que en cierta forma, si no te molesta esa nota, podría ser inofensivo. Es un perfume casual, semiformal, no lo veo para la noche, no lo veo para ocasiones especiales. Es un perfume que sí no te recomiendo comprar a ciegas porque esa nota te puede molestar o puede no cumplir tus expectativas golosas gourmand. Es un perfume como nota predominante durante el transcurso de la fragancia. Estamos hablando del durazno, osmanto en la salida y ya cuando transiciona y va secando, durazno con vainilla, totalmente. Es un perfume que considero unisex, pero más tirando hacia el lado femenino. Es un perfume que agrada a la multitud, no lo sé, no es memorable, ¿cómo explicarlo? Es un perfume más bien simple, no lo noto complejo. Muchos perfumes tienen esa sensación de vainilla levemente dulce. No te van a decir, ah, estás usando Vanilla Exclusive. No, en realidad creo que no es memorable. Similares, bueno, dicen que se asemeja un poco a The One Essence. Yo la verdad tengo ese perfume, pero no lo encuentro parecido. Lo voy a traer para ver ahí. Es un perfume que sí lo voy a mantener en la colección hasta que se acabe, pero que no volvería a comprar. Su costo es moderado y, como les decía, su puntuación es de un 7 de 10. Traje para comparar el Dolce & Gabbana Essence. Brazo. No. Este es mucho más fresco, mucho más aroma a perfume.
destaca bastante lo floral, el durazno, pero con un frescor, con algo más limpio, así que no, creo que no es parecido. Hago layering con Bare Vanilla de Victoria's Secret y ahí me funciona muchísimo mejor. O sea, de verdad, esto lo endulzo. Ay, ahí queda exquisito. Ahí queda exquisito. O sea, esa mezcla golosa, ese toque goloso se lo está dando Bare Vanilla. Y también utilizo este chocolate mask de Al Noaim, que supuestamente es muy parecido al Choco Mask de Al Rehab. No lo tengo, pero les puedo decir que este es muy rico. Este es un formato aceite y tú te lo aplicas en la piel. Esto huele a chocolate al mezclado. Ay, ahí queda delicioso, le da ese toque. Voy a ver con qué más le puedo hacer layering. Me da la impresión que tengo varias fragancias chocolatosas con las que podría hacerle. Pero por el momento lo he utilizado, como les digo, con Victoria's Secret, con este aceitito y se ha mejorado bastante el desempeño. Pero tengo que decirles que realmente no se parece. Y la vibra tampoco. Te mentiría si te digo, si te gusta uno, te va a gustar el otro. Creo que no. Creo que sí, te gusta la vainilla. Suave, sutil, de vaina de vainilla, no golosa, que se siente en este caso un poco dulce gracias al azúcar moreno y cremosita, gracias a la crema batida. Sí, podría gustarte, pero no esperes un perfume de caramelo chocolatoso, vainilla cálida, vainilla acariciante y envolvente. A mi nariz, no. Y como te digo, lo he utilizado bastante, como puedes ver, en verano, en invierno, en primavera. Le he dado muchas oportunidades y cuando mejor me funciona es en invierno. Y bueno, mis queridos amigos, me gusta hacer la reseña cuando llego a la casa y ocupo el perfume durante el día. Me gusta hacer la reseña. Aquí en mi ciudad estamos en verano y aquí no me funciona mucho. Aquí lo que más brilló fue los mantos con el durazno, con la humedad y el calor. Cuando llegué a mi trabajo donde hay aire acondicionado y parece un témpano de hielo, ahí empezó a aflorar el aroma dulcecito de una vainilla, pero una vainilla dulce gracias a, como te digo, al azúcar moreno y no en sí por ser vainilla de Madagascar. Es una vainilla dulce, parece una vainilla de vainilla a mi olfato. Y bueno, mis queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso, les mando un abrazo, cuídense y nos estaremos viendo en algún otro video de reseñas de la fragancia o the scent of the day. Chao, chao.